Buenos días, jóvenes. El tema del día de hoy va a ser área y perímetro de círculos. Aunque ya estamos trabajando con el tema de volúmenes, para el siguiente prisma necesitamos conocer cómo calcular área y perímetro de los círculos, ya que los siguientes prismas, como les digo, están basados en estos círculos. Entonces vamos a ver primero cómo calcular perímetro y área de estas figuras. Ahora, para poder calcular perímetro y área necesitamos ver dos conceptos importantes. El primero se le conoce como radio, y el radio es un segmento de recta que parte del centro del círculo hacia cualquier parte de su circunferencia, ¿sí? La circunferencia es el contorno de la figura, que en este caso es un círculo. Entonces repito, el radio es un segmento de recta que parte del centro del círculo hacia su circunferencia. Y la circunferencia es lo que limita al círculo, ¿sí? Entonces ahí, repito, el radio va desde el centro de la circunferencia. No, perdón, el radio va desde el centro del círculo hacia cualquier punto de la circunferencia, que es lo que rodea al círculo o el contorno de la figura. Ahora, el segundo concepto importante es el diámetro. El diámetro igualmente es un segmento de recta que une dos puntos de la circunferencia y pasa por el centro del círculo. Repito, el diámetro es un segmento de recta que une dos puntos de la circunferencia, pero que pasa por el centro del círculo, ¿sí? Entonces, esos conceptos son importantes para poder calcular el perímetro y área de círculos, y posteriormente vamos a ocupar estos conceptos para calcular el área de prismas que toman como base a los círculos. Entonces vamos a pasar a ver las fórmulas para poder calcular ahora perímetro y área de estas figuras conocidas como círculos. Primero, en el perímetro hay dos fórmulas. La primera fórmula, estas dos fórmulas se basan en los datos que tengan en las figuras. Un momentito, voy a cambiar el color. Vamos a centrarnos en perímetro. Ahora, en el apartado de perímetro tenemos dos círculos. En el primer círculo, la medida que nos dan es del radio, ¿sí? ¿Por qué del radio? Porque observen que el segmento de recta va desde el centro del círculo hacia un punto de la circunferencia que es el contorno de la figura. Entonces es un radio. Ahora, en el segundo círculo nos dan la medida del diámetro. Observen que el diámetro es un segmento de recta que une dos puntos de la circunferencia, que es el contorno del círculo, pero que pasa por el centro de este círculo. Entonces ahí tenemos dos medidas, radio y diámetro. Ahora, dependiendo qué datos nos dan, podemos utilizar dos fórmulas para calcular el perímetro, ¿sí? Entonces ahí, la primera fórmula es perímetro es igual a 2 veces el radio por pi, ¿sí? Esa es la primera fórmula para calcular el perímetro. 2 veces el radio por pi. Entonces ahí les voy a dar unos minutos y anoten la fórmula. Ahora, la segunda fórmula para igualmente calcular el perímetro es igual a diámetro, que se va a representar con una letra D, por pi. Entonces ahí tenemos dos formas de poder calcular el perímetro de un círculo. Radio, cuando se tiene el radio se va a multiplicar por 2 y después se va a multiplicar por pi. Ahora, si ustedes tienen el diámetro del círculo, ese diámetro lo multiplicamos directamente por
el valor de pi. Ahora, aquí es importante, aquí hay un elemento importante que se incluyen en las fórmulas de perímetro y área en los círculos, que se conoce como valor de pi. Pi, para estos ejemplos, va a tomar el valor de 3.1416, ¿sí? Ustedes recordarán que en cursos de secundaria o en la primaria les han dicho que pi tiene un valor infinito, ¿sí? Pi después del 6 tiene un número infinito de decimales. Pero para cuestiones de nuestros cálculos, pi va a tomar un valor de 3.1416. No es necesario tener o apuntar los demás decimales. Eso solamente va a complicar en este momento las operaciones. Por lo tanto, ahorita pi se va a quedar con ese valor, 3.1416. Seguimos, vamos a calcular el radio del primer círculo, donde nos dan la medida del radio. Entonces, perímetro va a ser igual a 2 por la medida del radio, que en este caso son 8 metros, por el valor de pi. Aquí vamos a hacer unos pequeños cambios para que no se confundan nuestras operaciones. Aquí, como en estas multiplicaciones estamos utilizando números decimales, vamos a sustituir el símbolo de multiplicación por una x. Sería 2 por el valor del radio, que son 8, por 3.1416. Entonces van a calcular esa multiplicación. Vamos a empezar primero por, en este caso sería 2 por 8, 16. Y después por 3.1416. Entonces perímetro va a ser igual a 16 por 3.1416. Y eso nos daría como resultado 50.26. Al momento de hacer esta multiplicación, van a notar que les va a dar como resultado 4 o más decimales. Para cuestiones de los resultados vamos a tomar solamente 2 decimales después del punto. Entonces el resultado 50.26 tiene más decimales, como les había dicho, pero para cuestiones de los resultados lo vamos a simplificar a solamente tomar 2 decimales después del punto. Entonces aquí, como es un perímetro, después del resultado solamente anotamos la m. Vamos a pasar con el segundo ejemplo, donde nos dan la medida del diámetro. Entonces perímetro vamos a sustituir en la fórmula diámetro, que son 10 por 3.1416, y realizamos la multiplicación, que sería 10 por 3.1416, y nos daría como resultado 31.41. Entonces les repito que al momento de realizar la multiplicación van a obtener más decimales, pero para cuestiones de los resultados vamos a tomar en cuenta solamente 2 decimales después del punto. Después del resultado son las unidades, que están en metros. Como aquí todavía no entramos a área, recuerden que las unidades van sin exponente. Ahora vamos a pasar a cómo calcular el área de un círculo. Para el área de un círculo solamente vamos a tener una fórmula para poder calcular el área. Aquí en el círculo, en el perímetro, teníamos 2 fórmulas para poder calcular el perímetro, pero en área solamente hay una fórmula, que es la siguiente. Área de un círculo va a ser igual a pi por radio al cuadrado, ¿sí? Pi por radio al cuadrado. Vamos a sustituir en la fórmula, en este caso pi. Aquí en el primer ejemplo, en el apartado de área, observen que nos están dando la medida del radio. Entonces aquí podemos pasar directo a sustituir y realizar las operaciones. Entonces ahí pi sustituimos por su valor, que es 3.1416, por el valor del radio. En este caso el radio toma un valor de 4. Pero este radio, observen ahora, se eleva al cuadrado. Ya saben que un número elevado al cuadrado significa que lo tenemos que multiplicar 2 veces por sí mismo.
Seguimos. Después 3.1416 por, vamos a resolver el cuadrado. Este 4 con exponente cuadrado nos dice que se tiene que multiplicar 2 veces por sí mismo. Entonces sería 3.14 por 16. ¿Sí? Recuerden que 4 se multiplicó 2 veces por sí mismo. Y después multiplicamos el 16, que es, repito, es el 16 por 3.1416. 16 por 3.1416 nos da 50.26 metros. Después del resultado, por aquí lo voy a anotar, 50, se me ha dicho 50.26. Después anotamos las unidades que son metros. Aquí un pequeño error. Ahí se movió el borrador. Bueno, ahí 50.16. Recuerden, son, después del resultado numérico son las unidades, que son metros. Pero como es un resultado de área, es exponente cuadrado. Entonces, ahí está nuestra área de nuestro primer círculo, que es 20.26 metros cuadrados. Vamos a pasar al segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, observen que nos dan la medida del diámetro. ¿Sí? Ahí nos dan la medida del diámetro. Vamos a hacer una pequeña operación antes de poder aplicar la fórmula. Cuando en un círculo nos den el diámetro, vamos a tener que hacer una operación antes de la fórmula, ¿sí? Porque recuerden que la fórmula de área para un círculo siempre es pi por radio al cuadrado. Por lo tanto, aquí vamos a tener una pequeña, les decía que tenemos que hacer una pequeña operación. Entonces, radio en algunos casos va a ser igual a diámetro entre 2. ¿Sí? ¿Por qué entre 2? Porque la fórmula de área de un círculo no trabaja con el diámetro, trabaja con el radio. Entonces aquí van a utilizar esa pequeña equivalencia. Radio es igual a diámetro entre 2. Entonces aquí el diámetro es 12. Se va a dividir entre 2. Y nos va a dar como resultado 6 metros de radio. Entonces ese es el valor que vamos a utilizar para poder calcular el área. Anotamos la fórmula, que es pi por radio al cuadrado. Entonces, ¿por qué no utilizamos la medida de diámetro directo en la fórmula cuando estamos calculando el área? Porque la fórmula solamente trabaja con radio, no trabaja con diámetro. Por lo tanto, el diámetro lo debemos de dividir entre 2 para obtener la medida del radio. Recuerden, el diámetro se divide entre 2 para poder obtener la medida del radio. Seguimos, sustituimos, sería 3.14 por el radio al cuadrado, que sería 6 al cuadrado. Entonces área sería igual a 3.14. Resolvemos el cuadrado, que sería 36. Recuerden, el 6 se multiplicó 2 veces por sí mismo. Y la última operación es multiplicar ese 36 por 3.1416. Y les repito, el resultado les va a dar más decimales después del punto. Pero para cuestiones de los ejercicios que realizamos, vamos a tomar solamente 2 decimales después del punto. Entonces sería 113.09 metros, pero serían metros cuadrados porque es un resultado de área. Entonces, estos son los conceptos que debemos tener en cuenta para poder calcular el volumen de prismas, que es lo que vamos a ver en la clase de mañana, para poder calcular el volumen de un prisma que tiene una base circular. Pero antes de pasar a ese tema, tenemos que ver estos conceptos que son importantes y que son la base para poder calcular el volumen de un prisma, como les decía, de forma, o que tiene una base, más bien dicho, que tiene una base circular. Entonces, jóvenes, nos vemos el día de mañana y ya vamos a ver, como les decía, cómo calcular el volumen de un prisma que tiene una base circular. Nos vemos.